Como tema 2 tenemos el cálculo dental. Su proceso de formación va a constar de varios pasos. El primero es la acumulación de placa bacteriana. La placa blanda se deposita sobre los dientes y las encías. Como paso 2 va a ser la mineralización. Esta inicia de las 4 a las 8 horas. Se precipitan las sales minerales en la placa y se activa el proceso de calcificación. Como paso 3 va a ser la mineralización temprana. Esta es después de los 2 días. La placa se mineraliza hasta un 50% y se forma una estructura más rígida. Después se encuentra la mineralización avanzada, que ya sería después de 12 días. La mineralización alcanza entre 60 y un 90%. Se consolidan los depósitos de sales y calcio y fosfato. La placa bacteriana ya mineralizada tiene una composición de hidroxiapatita, whitlock, whitlockita, octacalcio, fosfato, brucita y componente orgánico como proteínas, polisacáridos, células, leucocitos y microorganismos. También está compuesta por 76% de fosfato de calcio y un 3% de carbonato de calcio. Vamos a encontrar fuentes de minerales en el supragingival, que es coronal al margen gingival, y en el subgingival vamos a encontrar líquido crevicular gingival, em, y en el supragingival vamos a encontrar saliva. Después del crecimiento hay una clasificación. Se clasifica en cálculo pesado, moderado, leve o sin cálculo. Existen dos tipos de cálculo, el supragingival y el subgingival. El cálculo subgingival es coronal. Mm, Vamos a encontrar dos tipos de cálculo, el cálculo supragingival y el subgingival. El supragingival es coronal al margen gingival. Va a ser de color blanco amarillo, además de que este va a ser visible y duro. Tiene una consistencia de lima, desprende fácilmente y reaparece fácilmente. Es más notable en la superficie bucal de los dientes. El color va a ser influenciado por tabaco y alimentos. Y tenemos al subgingival. Este va a ser debajo de la cresta de la encía marginal. Su color se va a tornar marrón oscuro o negro, también puede ser verdoso. Este no es visible y es que está por debajo de la encía. Este es más duro y denso. Su fuente de mineralización es el líquido crevicular. La importancia etiológica es que no es la causa principal de la periodontitis, pero favorece una retención de placa que va a provocar después de un lapso de tiempo una periodontitis, aunque no es la causa principal. Algunos factores iatrogénicos son las restauraciones defectuosas en márgenes sobresalientes o las prótesis mal ajustadas, ya que esta puede provocar una retención de biofilm. Vamos a hablar de los factores iatrogénicos más adelante. Como tema 3 vamos a ver a la placa dental o biofilm. Esta es una biopelícula bacteriana, una compleja asociación de numerosas especies bacterianas diferentes juntas en un único entorno. La biopelícula bacteriana es la agrupación de una serie de bacterias que crean un nicho que se va a adherir a una variedad de superficies, ya sean naturales o artificiales, en un medio acuoso. La estructura de la biopelícula de la placa dental va a ser la placa supragingival y la placa subgingival. La supragingival, como ya lo habíamos mencionado, se encuentra en el margen gingival o sobre este y puede estar en contacto directo con el mismo.
La placa subgingival se encuentra por debajo del margen gingival, entre el diente y el tejido del surco gingival. La estructura de la biopelícula va a ser la placa dental, ya que está formada principalmente por microorganismos. Puede encontrarse más de 325 especies bacterianas diferentes. Aproximadamente un 70 y un 80% de la placa es microbiana y el resto es matriz extracelular. La matriz extracelular consta de materiales orgánicos e inorgánicos. La formación de la placa va a ser por tres pasos. La formación de la película en la superficie del diente. Se va a depositar una capa de película adquirida. Después tenemos a la adhesión bacteriana. Esta va a ser minutos después de haberse formado la película adquirida. Aparecen las primeras bacterias que se adhieren gracias a las adhesinas, a las fibrinas de las bacterias, cargas eléctricas, y esta va a provocar a los colonizadores. Los iniciales son especies Streptococcus. Por último, vamos a tener a la maduración de la placa. Esta inicia la coagregación bacteriana por los colonizadores secundarios, como los Coccus gram negativos, como especies de Neisseria y Veillonella. Durante este proceso, las condiciones ambientales cambiarán gradualmente, provocando más cambios selectivos, como la abertura del surco gingival y también el aumento del líquido crevicular. Después tenemos la transmisión bacteriana. Esta es la transmisión de patógenos desde un lugar a otro. Es un aspecto importante ya que es la que va a transmitir, va a ser la transmisión intraoral. Tenemos la transmisión bacteriana. La transmisión de patógenos desde un lugar a otro es un aspecto importante. Sin embargo, la transmisión intraoral es difícil de probar. Tenemos a la transmisión vertical, que es de padres a hijos. Tenemos la horizontal entre individuos y tenemos también la teoría translocación, que es por sondas periodontales. Especificidad microbiológica. Em, Tenemos a la teoría de colonización temporal, que es causada por bolsas periodontales, implantes y tiene cambios en 2 semanas. La especificidad microbiológica es la hipótesis de la placa inespecífica, una acumulación de placa y susceptibilidad del huésped. Hipótesis de placa específica. Patógenos específicos causan esta enfermedad. La hipótesis de placa ecológica. La placa en composición microbiana contribuyen a la enfermedad periodontal. Los factores complicados. La microbiota periodontal es una acumulación compleja de microorganismos, muchos de los cuales aún son difíciles de cultivar e identificar. Anteriormente se pensaba que las enfermedades periodontales progresaban a un ritmo lento pero constante. Los criterios para la identificación de periodontopatógenos. Los criterios para la identificación de periodontopatógenos son aislado de personas enfermas, un cultivado de laboratorio, inoculado de animales de laboratorio y un recuperado de lesiones en animales. Como tema 4 vamos a ver a los factores iatrogénicos. Em, a los factores iatrogénicos son procedimientos odontológicos mal realizados, ya que estos van a promover una acumulación de cálculo dental, ya sea en restauraciones defectuosas, puede ser en prótesis mal ajustadas, fracturas radiculares y perforaciones endodónticas también son un factor de un procedimiento odontológico mal realizado y puede también favorecer a la acumulación de placa bacteriana. También un raspado y alisado radicular inadecuado, ya que sabemos que si vamos a hacer un raspado y alisado radicular, tenemos que desechar todo lo dañado, ya sea el tejido dañado, y si dejamos
tejido dañado en nuestra zona radicular, puede provocar también la reaparición de nuestra bolsa periodontal. Como tema 5 vamos a ver a las enfermedades sistémicas. Como tema 5 vamos a ver a las enfermedades sistémicas. Las alteraciones endocrinas y las fluctuaciones hormonales afectan directamente a los tejidos periodontales, modifican la respuesta del tejido a factores locales y producen cambios anatómicos en la encía que pueden favorecer a la acumulación de placa y la progresión de la enfermedad periodontal. Tenemos trastornos endocrinos y cambios hormonales. Ya que las hormonas, el metabolismo o el desequilibrio hormonal, como algunos trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, la pubertad, el embarazo o la menopausia, que son desequilibrios hormonales, pueden afectar a nuestro tejido periodontal. También tenemos a la diabetes mellitus. Este es un trastorno metabólico complejo caracterizado por hiperglucemia, la disminución de la producción de insulina, el deterioro de la acción de la insulina o una combinación de ambos. Dan como resultado la incapacidad de la glucosa para ser transportada desde el torrente sanguíneo a los tejidos, lo que a su vez produce altos niveles de glucosa en sangre y excreción de azúcar en la orina. La diabetes no controlada, hiperglucemia crónica, se asocia con varias complicaciones a largo plazo. Algunas de ellas son las enfermedades microvasculares, como la retinopatía, la nefropatía o la neuropatía. También enfermedades macrovasculares, como cardiovasculares o cerebrovasculares. Tienen mayor susceptibilidad a las infecciones y a una mala cicatrización de heridas. Algunas manifestaciones orales va a ser la serostomía, candidiasis, úlceras, halitosis y encías inflamadas, que sabemos que al haber una inflamación en encías ya es es gingivitis, y gingivitis, si no es tratada a tiempo, puede empezar a ocasionar una enfermedad periodontal. Manifestaciones orales. Se han descrito numerosos cambios orales en pacientes diabéticos, que incluyen quelosis, sequedad y agrandamiento de la mucosa, ardor en la boca y la lengua, disminución del flujo salival y alteraciones en la flora de la cavidad oral con mayor predominio. Manifestaciones orales. En los pacientes diabéticos se han descrito numerosos cambios orales que incluyen quelitosis, sequedad y agrandamiento de la mucosa alrededor de la boca y la lengua, también disminución del flujo salival y alteraciones en la flora de la cavidad oral, con mayor predominio de la Candida albicans, Streptococcus, hemolíticos y Staphylococcus. Se han descrito una variedad de cambios que incluyen una tendencia de agrandamiento de la encía, pólipos gingivales, sésiles o pedunculados, proliferaciones gingivales polipoides, formación de abscesos, periodontitis y dientes flojos. Periodonto en pacientes leucémicos. Las manifestaciones orales y periodontales de leucemia pueden incluir infiltración leucémica, sangrado, ulceraciones orales e infecciones. Una infiltración leucémica es cuando las células leucémicas pueden infiltrarse en la encía y con menos frecuencia en el hueso alveolar. La infiltración gingival a menudo resulta el agrandamiento gingival leucémico. No se encuentra en pacientes desdentados o en pacientes con leucemia crónica.
lo que sugiere que es la acumulación de células blásticas leucémicas inmaduras en la encía adyacente a las superficies de los dientes con placa bacteriana. El AGL consiste en una infiltración básica del corión gingival por células leucémicas que aumentan el grosor gingival y crean bolsas gingivales en las que se acumula placa bacteriana, iniciando una lesión inflamatoria, eh, que contribuye al agrandamiento de la encía. El síndrome de Down, el síndrome de Down, el síndrome, el síndrome de Down, mongolismo trisomía 21, es una enfermedad congénita causada por una anomalía cromosómica y caracterizada por deficiencia mental y retraso en el crecimiento. Se caracteriza por la combinación de retardo mental y varias malformaciones a nivel de órganos y tejidos. Eh, como aspectos clínicos, la enfermedad periodontal en el síndrome de Down se caracteriza por la formación de bolsas periodontales profundas asociadas con la acumulación sustancial de la placa gingival moderada. Estos hallazgos suelen ser generalizados, aunque tienden a ser más en la región anteroinferior. Eh, Tienen una alta prevalencia asociada a una mala quimiotaxis de PMN, fagocitosis y muerte intracelular. También podemos encontrar apiñamiento de los dientes, que serían los factores locales. También fijación de los frenillos, diastemas, higiene deficiente y una maloclusión. Los mediadores inflamatorios en los pacientes con síndrome de Down se presentan comúnmente a una respuesta inflamatoria exagerada frente a la infección a la infección periodontal. Em, El factor sistémico en los pacientes con síndrome de Down es su sistema inmunológico. El inicio y progresión de la enfermedad periodontal va a depender en su mayor parte de la respuesta inmunológica del huésped frente a la agresión de las bacterias periodontopáticas. Sin embargo, existe un déficit funcional del polimorfonuclear neutrófilo y del monocito en su acción bactericida. El factor sistémico de los pacientes con síndrome de Down va a ser el sistema inmunológico. El inicio y la progresión de la enfermedad periodontal va a depender en su mayor parte de la respuesta inmunológica que tenga el huésped frente a la agresión de las bacterias periodontopáticas. También se ha encontrado que los pacientes con síndrome de Down presentan comúnmente una respuesta inflamatoria exagerada frente a una infección periodontal. Tenemos al estrés y trastornos psicosomáticos. Las condiciones psicológicas, particularmente el estrés psicosocial, se ha implicado como indicador de riesgo para la enfermedad periodontal. Las etiologías que ocurren con muchas enfermedades comunes, la etiología y la patogénesis de la enfermedad periodontal es multifactorial y el papel de los factores de riesgo individuales es difícil de definir. Eh, Como aspectos clínicos vamos a encontrar la influencia del estrés en los resultados de la terapia periodontal. Estos clínicos vamos a encontrar el cortisol, bruxismo, ansiedad, enfermedades autoinmunes y el sistema inmune debilitado. El sistema inmune debilitado va a provocar tener nuestras defensas bajas, por lo que va a provocar
puede provocar una inflamación periodontal. Después tenemos a la cardiopatía congénica. Describen la enfermedad cardiopatía congénica. Cardiopatía, congénita. Describe la enfermedad vascular aterosclerótica como la principal causa de la enfermedad cardiovascular y la posible asociación entre aterosclerosis y enfermedad periodontal. Ha sido el objetivo de varios estudios que han evidenciado que los pacientes con problemas cardiovasculares tienen tendencia a un peor estado de salud vocal. También se ha demostrado que las personas con periodontitis tienen un riesgo sensiblemente mayor de desarrollar una enfermedad cardiovascular, incluyendo infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, aterosclerosis y accidente cerebrovascular. El infarto de miocardio y la enfermedad periodontal comparten varios factores de riesgo como diabetes, tabaquismo, inflamación. Por esta razón, un creciente cuerpo de evidencia sugiere que la enfermedad periodontal se asocia con un mayor riesgo de infarto al miocardio. Em, el tratamiento periodontal mejora la función endotelial y reduce los biomarcadores de la enfermedad aterosclerótica y el riesgo de enfermedad cardiovascular. También mejora las concentraciones plasmáticas de sustancias inflamatorias. La terapia periodontal también puede tener re- repercusiones sistémicas. La evidencia disponible relaciona el efecto beneficioso de la terapia periodontal con el control glucémico en la diabetes tipo 2 y sugiere que el tratamiento periodontal podría reducir la hemoglobina glucosilada entre un 0,27% y un 48% después de 3 meses de seguimiento. Como sabemos, las cardiopatías congénicas pueden ser malformaciones cardíacas, insuficiencias cardíacas, cianosis y fatiga crónica. Por último, no. Por último, tenemos a la genética y el tabaquismo con genética y el tabaquismo. Por último, tenemos a la genética y el tabaquismo y su influencia con la enfermedad periodontal. El riesgo de desarrollar la mayoría de las enfermedades tienen un componente heredado y sustancial. La atención preventiva o la exposición a patógenos interactúan con la predisposición genética de cada persona para determinar su resultado de salud. Eh, la variación genética humana heredada se conoce como defensa del huésped. La variación hereditaria y riesgo de La variación genética humana heredada se conoce como defensa del huésped o respuesta del anfitrión. Es probable que muchos procesos biológicos adicionales no estén relacionados directamente con las defensas o las respuestas a la infección por patógenos microbianos. También desempeñan un papel importante en la determinación de la susceptibilidad de un individuo a esta enfermedad. Algunos de los síndromes que incluyen la periodontitis son causados por mutaciones en genes, em, ya sea en genes específicos como mutaciones en el gen de la catepsina C
que causa tanto papilón lefebvre y algunas formas de periodontitis no sindrómica, y también puede asociarse con con riesgo de periodontitis agresiva. Bueno, algunos de los síndromes que afectan, que influyen, perdón, que influyen a la periodontitis va a ser el síndrome de Kindler, hipofosfatasia, también el síndrome de Down, deficiencia de adhesión de leucocitos y dos tipos de neutropenia. Tenemos también a las mutaciones genéticas. El último tema es genética y tabaquismo. El riesgo de desarrollar la mayoría de las enfermedades tiene un comprobante heredado y sustancial. La atención preventiva o la exposición. El último tema es genética y tabaquismo. El riesgo de desarrollar la mayoría de las enfermedades tiene un componente heredado y sustancial. La atención preventiva o la exposición a patógenos interactúan con la predisposición genética de cada persona para determinar sus resultados de salud. La variación genética humana heredada se conoce como defensas del huésped o respuesta del anfitrión. Es probable que muchos procesos biológicos adicionales no relacionados directamente con las defensas o las respuestas a la infección por patógenos microbianos también desempeñan un papel importante en la determinación de la susceptibilidad de cada individuo a la respuesta a esta enfermedad. También tenemos algunos síndromes que influyen en la enfermedad periodontal, ya que sabemos que algunos de los síndromes que incluyen a la periodontitis son causados por mutaciones en genes específicos, como mutaciones en el gen de la catepsina C, que causan tanto papilón lefebvre y algunas formas de periodontitis no sindrómica, y también pueden asociarse con riesgo de periodontitis agresiva. Los síndromes que influyen en la periodontitis son el síndrome de Kindler, la neutropenia y el síndrome de Down. Tenemos la periodontitis crónica. La periodontitis crónica tiene una heredabilidad muy sustancial. Se han identificado grandes cantidades de genes de susceptibilidad para trastornos complejos como la diabetes y enfermedades cardiovasculares mediante el análisis de asociación. La periodontitis crónica influye en la heredabilidad, ya que tiene genes de susceptibilidad como son la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. También el cemento expuesto, ya que provoca recesión gingival y pérdida de fijación. Tenemos también a la periodontitis no sindrómica. Los casos que se presentan la periodontitis no sindrómica son los casos que se presentan sin la concurrencia de anomalías o algún trastorno de otras partes del cuerpo. Son casos que se clasifican adecuadamente como periodontitis no sindrómica, ya que ya que no están asociados a ningún síndrome, sino a una comorbilidad. La comorbilidad es una afección metabólica, como la diabetes. La inmunidad innata es la primera respuesta del sistema inmunitario contra sustancias dañinas, como las bacterias que causan la enfermedad periodontal.
Hay factores que pueden afectar a la respuesta inmunitaria en la enfermedad periodontal. La actividad del sistema inmunitario del individuo que puede estar determinada por su genética. También la persistencia bacteriana, la desregulación del sistema inmunitario, también algunos factores de riesgo como el tabaquismo o la diabetes. Una respuesta innata adecuada es fundamental para mantener la salud periodontal. ¿Cómo funciona la inmunidad innata? Las células inmunitarias innatas detectan los patógenos periodontales. Las células inmunitarias innatas se desplazan al sitio de la lesión para destruir a los microorganismos patógenos. Los linfocitos T, CD4 producen citoquinas que estimulan los linfocitos B para producir anticuerpos. Tabaquismo y periodontitis. Fumar es perjudicial para casi todos los órganos del cuerpo y está asociado con múltiples enfermedades, lo que reduce a la expectativa de la calidad de vida de las personas fumadoras. Sabemos que tiene factores de riesgo, ya que aumentan la prevalencia y gravedad de la periodontitis, además de que también puede dañar diferentes órganos como enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular, enfisema, entre otros. Fumar es el factor de riesgo principal para la periodontitis que afecta la prevalencia, extensión y gravedad de la enfermedad. Los fumadores presentan menos inflamación gingival. Los fumadores presentan menos inflamación gingival que los no fumadores. Estudios han demostrado que la profundidad de la bolsa periodontal y la pérdida de inserción y la pérdida de hueso alveolar son más frecuentes y graves en pacientes que fuman en comparación con los no fumadores. El riesgo de la periodontitis disminuye con el número de creciente de años desde que dejan de fumar. Hay un 3,8 más de probabilidad de que fumar afecta la gravedad de la enfermedad periodontal en individuos más jóvenes. Existe la terapia no quirúrgica, la terapia quirúrgica e implantes y la terapia de mantenimiento. Los efectos de fumar en la terapia periodontal tuvieron como respuesta terapéutica una menor eficacia en los pacientes fumadores. En la microflora menos patógena, también una recuperación microcirculación gingival y una mejor respuesta inmunoinflamatoria. El beneficio de dejar de fumar en el periodonto esté mediado por varias vías. Cambio hacia una microflora menos patógena, la recuperación de la microcirculación gingival y mejoras en aspectos de las respuestas inflamatorias. El tabaquismo es el principal factor del riesgo para la periodontitis y dejar de fumar debe ser una parte integral de la terapia periodontal en pacientes que fuman y deben considerarse una prioridad para el tratamiento de la periodontitis en los fumadores, ya que de acuerdo al estudio que hicieron con tres tipos de tratamientos, en la mayoría de tratamientos los pacientes no fumadores tuvieron una mejor respuesta que los pacientes fumadores. Como conclusión, eh,
sabemos que el tabaco es uno de los factores de riesgo de la periodontitis más comunes.